Muchísimos líderes políticos y figuras relevantes pues coquetean con el socialismo. En los políticos no es falta de ignorancia, en los políticos es descaro. Es un nivel de prostitución infame. Infame porque el que no ha padecido el comunismo es totalmente infame defenderlo. No conozco todavía un progreso creado por el comunismo. Todos nacimos y crecimos oyendo a mamá o a papá: no digas esto, no digas aquello, no digas esto otro. Si hablas en contra de la revolución nos mete en problemas. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Para nuestros remotos antepasados, aquel que dibujaba en las paredes de las cuevas era considerado un demiurgo, no solo responsable de registrar los hechos cotidianos, sino también de unir el mundo onírico, el más allá, con el plano terrestre. Nuestro invitado de hoy es un artista que trabaja con pinceles, óleos y lienzo para también, con la memoria, la imaginación y esos recuerdos que forman parte de nuestra vida para siempre. Recuerdos, citando al propio artista, como el olor del café de su abuela o los pasos lejanos de unos caballos, memorias que son parte permanente de nuestro cuerpo. Pintor, escultor y ceramista, en 1991 decide abandonar su natal Cuba buscando libertad lejos de la tiranía reinante en la isla, tiranía que todavía lamentablemente existe. Las lecturas de José Martí reafirman en su idea de que todo ser humano nace libre, pero pocos eligen serlo. Su obra forma parte de prestigiosas colecciones de varias fundaciones y museos como el NSU Museum of Art de Fort Lauderdale, el New Orleans Museum of Art, el Museo del Barrio de Nueva York, Museum of Latin American Art, el Bass Museum, el Palm Springs Museum y el Museo Amparo. Es un gusto tener con nosotros un gran artista plástico, pensador, muy ameno hablar con él, Carlos Luna. Querido Carlos, bienvenido. Gracias. Bienvenido a Sabor a Freedom. Este es un podcast patrocinado por la Iniciativa Libre. Carlos, cuéntanos un poco de cómo nace Carlos Luna, el artista. Muchos pensarán, y habrán obviamente miles de personas visto tus obras, pero pocos saben que ese artista nace o empieza a desarrollarse de manera inconsciente como a los 5 o 6 años de edad. Cuéntanos un poco cómo nace esa pasión y por qué. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Contento de que estés aquí con nosotros. Con tu público. Yo realmente no decidí ser artista. Realmente el medio o las artes me descubrieron a mí. De chico sí, dibujaba, era inquieto dibujando y demás, pero mi padre a lo mejor tenía otras ideas, otras expectativas conmigo. Fui un niño de ciencias y de deporte, pero yo me emancipé temprano. Yo en temprano momento, quizás eso se lo debo a mis dos abuelas, que eran mujeres muy avanzadas para su época. Quizás esos primeros años no me formaron para ser un artista, me formaron para ser un individuo libre, para tener un carácter propio, para ser un luchador. Ser un luchador, para afrontar las cosas y crear soluciones ante ellas. Carlos, los artistas plásticos generalmente, el arte en general, pero los artistas plásticos generalmente, como lo mencionas, empiezan a desarrollar su arte y su obra como una especie de expresión, de protesta, o puede ser también halago, alabanza, en fin. Pero mencionaste a tu padre al comienzo, y esos bocetos, dibujos, ese arte que empezabas a crear de manera inconsciente, era... El porciento mayor eran caricaturas ridiculizando a mi papá. Creaba personajes en el que creaba como historietas
ridiculizando a un personaje que era típico de bigote y sombrero. Mi papá no usaba habitualmente bigote, pero sí usó sombrero un tiempo. Y era una manera de cuestionarlo a él o de ponerlo a él en una situación incómoda, que además él percibía y sabía que tenía que ver con él. Pero como no se parecía a él, no me... terminaba por dejarme ahí entretenido. No te detenía. No me detenía al final, me dejaba ahí dibujando y no pensaba que eso iba a ir más allá, ¿no? De hecho, estando en la primaria me gané un concurso y fueron como 1,000 pesos cubanos de la época. Era una barbaridad de dinero. Cuando un médico ganaba 400 pesos y era un médico muy bien pagado dirigiendo un hospital grande, por ejemplo. Mi papá pensó que me había robado el dinero y me llevó a la policía. Eso fue un hecho que también marcó mi vida en esos años. Y tú naciste en una Cuba ya con unos conflictos... Muy represiva. Exacto, unos conflictos muy serios, y fuiste un niño dentro de una Cuba muy represiva. A ver, tan represiva, cualquier cubano que te diga lo contrario te está mintiendo de lo que voy a decir. Todos nacimos y crecimos oyendo a mamá o a papá: no digas esto, no digas aquello, no digas esto otro. Si hablas en contra de la revolución nos mete en problemas. O la misma familia, un primo, un hermano, un tío, denunciarte para no sacrificar al resto de la familia. Eso lo padecimos todos desde que éramos muy chicos. Era un catecismo 24 horas peor que el de la iglesia. So, básicamente, Carlos, esto que estás contando y tu experiencia en esa Cuba en la que creciste, pues el mismo sistema generó una especie, consciente o no, de la propia gente, una especie de soldado en cada familia, porque estaba atento, por ese mismo miedo represor, a que ese otro familiar o amigo no estuviera en contra todo el tiempo. Todo el mundo era un soldado. Y las preventas eran muy tontas, porque como no había nada, era muy fácil delatar al otro por un tubo de pasta. Era difícil mantener la mente libre en un espacio tan limitado. Carlos, en medio de toda esta represión, en ese tiempo, en ese crecimiento, ¿cómo recuerdas la adolescencia en Cuba? Como te decía, tuve dos abuelas fabulosas que llenaron mi cabeza de ideas, de contarme historias del pasado de la familia, de ambas familias, de sobre todo hablarme de José Martí, de Antonio Maceo, y de las historias familiares. Como cualquier niño, era también un periodo en el que salías a jugar a la calle. No teníamos realmente nada. Pero en el campo tienes esta cosa del espacio y del contacto con la naturaleza que permite mantener tu mente en otra conexión. Realmente estás conectado con el todo. Y eso me daba mucha libertad a mí, el correr por el campo, el ver a los animales corriendo, como el caballo, o un gallo cantar, o ir a peleas de gallos, o no sé, cualquier experiencia en el campo siempre tiene una connotación de libertad implícita, amén de toda la represión que puede haber. ¿Y eso que vivías seguía inspirando tu arte, tu modo de expresión? La realidad es que en esos primeros años yo realmente no tenía metido en la cabeza de que iba a ser un artista ni nada por el estilo, aún habiéndome ganado este premio. Para mí era un juego que me permitía tener una libertad e independencia, sobre todo con mi padre y con el sistema también. Pero el dibujo y la pintura era algo en el que no tenía del todo control. Siempre había una meta nueva que tenía que afrontar, que tenía que resolver. Entonces, mientras más información recibía, mientras más veía, más quería. Hasta que no entro al nivel medio de la carrera en La Habana, es cuando me percato que hay pequeños detalles en los que puedo empezar a tocar como espacios abiertos, donde yo puedo estar diciendo cosas que pienso de la represión o de lo que pienso del gobierno, pero que se quedan en un espacio de interpretación donde es posible pues leer para ambos lados. Y eso me permitía jugar y me permitía sobrevivir también. Antes de salir de Cuba y después de 30 años de haber salido de Cuba, más o menos,
se podía disentir en esa Cuba y se puede disentir en la Cuba de hoy? En mis años, cuando protestabas, pagabas un precio alto, pero no se enteraba nadie. ¿Se puede ser disidente? Sí, en Cuba habían disidentes en esos años, había mucha gente presa. Pero el mundo no se enteraba. Pues antes de continuar por este viaje artístico y tocando un poco el tema de lo que acabas de mencionar de esas represiones en Cuba, hoy en día en muchos países, incluyendo el país de la libertad, Estados Unidos, muchísimos líderes políticos y figuras relevantes pues coquetean con el socialismo. Conveniencia, ignorancia. En los políticos no es falta de ignorancia, en los políticos es descaro. Es un nivel de prostitución infame. Infame porque el que no ha padecido el comunismo es totalmente infame defenderlo. Los creadores de la teoría como Marx y Engels y Lenin fueron unos niños bitongos mantenidos por mamá y papá. Es fácil revisar la historia y darse cuenta de eso, por ejemplo. Es muy triste porque eran niños bitongos. Lenin vivió con su mamá hasta los 30 años. Marx y el otro vivían mantenidos por alguien más. Entonces creyeron que de bandidos en la calle haciendo protestas y de revolucionarios se podía vivir mientras que otro se lo pagaba. El problema es quién los padecía. No conozco todavía un progreso creado por el comunismo. Ellos sí, ellos multiplican, ellos eliminan la pobreza. ¿En qué la eliminan? En que la multiplican. No eliminan a un grupo de pobres, vuelven pobres a todos. Claro, y se llenan los bolsillos ellos. Exacto. Pero, entonces, ¿por qué en Estados Unidos quieren hacer eso? Control. Es un sistema político que han descubierto que pueden controlar absolutamente al pueblo y a la gente. Control. Encontrarte hoy un muchacho joven que ande por la calle con una camiseta del Che, defendiendo todas sus libertades en este país, y decir que el comunismo aquí puede funcionar. Es de un nivel de ignorancia. Me da mucha pena con ese muchacho porque probablemente mamá o papá nunca les dio un cariño, pero tampoco nunca les dio una nalgada. Entonces, eso se resuelve mandándolos a Cuba a vivir como cubanos para que vean dónde terminan sus libertades. O que mamá y papá oportunamente les hubiera dado un par de nalgadas y les hubiera enseñado, les hubiera entregado un libro de historia. Y hablando de eso y de nalgadas, ¿no te parece, Carlos, que la educación en Estados Unidos es un asco? Creo en la educación, pero no en la educación oficial que tenemos. La educación oficial que tenemos es una educación para crear borregos. O sea que tú crees, por ejemplo, en la libertad de educación o lo que le llaman school choice o opciones escolares donde la gente debe de aprender a su propio ritmo, su propia manera e ir por su propio currículum. Yo creo que la gente debe enfocarse en los intereses propios, pero debemos dejar de estar estandarizando las cosas porque cada quien tiene habilidades propias. De acuerdo, completamente. Cada uno somos un individuo irrepetible. Completamente. Cada uno tenemos habilidades o predisposiciones para hacer X o Y. Nos enfocamos en estadísticas y dejamos de enfocarnos en el individuo, en la humanidad del individuo. ¿Cómo hacer que, o qué haría el Carlos de hoy, aquí en Estados Unidos, en medio de lo que vemos y todas las crisis que hemos hablado en este momento, para seguir a través del arte protestando en contra de eso, pero también sobre específicamente el socialismo que está tratando de tomar fuerza en este país? Mira, yo creo que yo solo puedo ser responsable por mantenerme íntegramente en que mis actos respondan, sean el testimonio de lo que yo elijo ser. Entonces, en la medida en que cada uno asume responsabilidad sobre sí mismo y demuestra que es íntegramente responsable sobre esa elección o decisión,
de alguna manera inspirar a otros a hacerlo. No, yo no venero a ningún político, no admiro a ningún político. Tengo un respeto por algunas personas que tomaron una posición política ante un tema, ante una situación, Claro. y levantaron su voz y su ejemplo fue suficiente sobre el tema como para inspirarme a mí, inspirar a otros. Ahí está Antonio Maceo, ahí está José Martí, Claro. y otros tantos. Claro. Pero creo que se hace política de muchas maneras y creo que se defiende la libertad de muchas maneras. La libertad demanda responsabilidad, integridad, respeto al derecho ajeno. La gente quiere ser libertinos y eso no tiene que ver con libertad. Son dos cosas diferentes. Eso es un muy buen tema, el que acabas de mencionar, el tema de confundir esos dos términos tan claros como es la libertad y el libertinaje. Es que la libertad, mi libertad termina... Conllevar y traer responsabilidades. Es que la libertad demanda una responsabilidad mayor. La mía termina donde comienza la suya. Eso lo dijo, si no me equivoco, Benito Juárez. Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz, completamente. Si yo no soy capaz de respetar su derecho, ¿cómo yo voy a demandar que usted respete el mío? Me pregunto qué pensaría Benito Juárez hoy viendo a Manuel López Obrador. No, hay veces que me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría José Martí, un hombre tan elevado como José Martí, en estas circunstancias hoy? O cualquier otro pensador que ha influido o que ha marcado el pensamiento humano en el pasado. Brevemente, ¿qué piensas, Carlos, de este ciclo político, de lo que viene? Y ya sé que no hay mucha fe en los políticos, pero por lo menos en la gente que elija mejor, ¿no? Yo siento que la gente no va a elegir por conocimiento, va a elegir por hartazgo, porque hay una realidad. Cuando te afecta el bolsillo, es como la ampollita o la espinita, la piedrita en el zapato. Mira lo que ha sucedido en los últimos años, previo y post-COVID. La subida de los bienes raíces en el sur de la Florida o en el estado de la Florida, la migración de gente proveniente de otros estados por las subidas de impuestos, por los problemas que tienen estos estados, particularmente estados interesados en la izquierda y en el socialismo, en las libertades aparentes del socialismo. Todo lo que ha pasado en el sur de la Florida, cómo se ha encarecido la vida en el sur de la Florida. Entonces, lo curioso es que toda esa gente que sale huyendo de esa situación, de pronto llega aquí y vuelve a votar por el mismo partido del que está huyendo. Eso no tiene sentido. Entonces, yo que he compartido con alguno que otro que ha emigrado de California o de Nueva York o de alguno de estos estados, Chicago, yo no puedo entender lo que estoy viviendo. Le digo, pero a ver, o te pasa, no vamos lejos, el compatriota que salió de Cuba llegó aquí, bueno, disfrutó el periodo, la fiesta Obama de las Bienales de La Habana en Cuba, y llegan aquí y no, Luna, yo no vine aquí a meterme ni en política ni en cosas de religión. Yo no opino, yo soy un artista. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y qué vas a hacer? No, como yo no me meto en nada, si la cosa se pone mala, me regreso a Cuba. ¿Y entonces qué haces aquí? Claro, cuando está aquí quiere tener todos los beneficios que tiene un ciudadano americano, o quiere tener todos los beneficios que tenían los cubanos cuando emigraban en el pasado, o quieren que se los den todo y además demandan libertad de expresión y no sé qué y no sé cuánto. Y es verdaderamente de una hipocresía abrumadora. ¿Qué va a pasar siendo que el medio está muy contaminado? Creo que pueden pasar dos cosas muy extremas. Una, que las cosas continúen, sería muy extremo. Y la otra es que este país termine en una confrontación civil. Tristemente. Pero cada vez veo una polarización en todos los aspectos
de la vida social de este país que es muy crítico, muy, muy crítico. Y la gente pues voltea al lado como si no pasara nada, ¿no? Hay de pronto también como una apatía o una indiferencia que es crítico, es grave. Pues Carlos, nos queda a nosotros, en el caso tuyo, seguir inspirando a la gente a través del arte. Hay mucho, mucho que conversar contigo y te voy a comprometer a que regreses con nosotros para hablar también de otros periodos que quedaron en el tintero acerca de tu carrera artística. Gracias. Bueno, Carlos, y en el caso de la Iniciativa Libre, pues nosotros seguiremos acá con esta plataforma Sabor a Freedom. Y usted, mi querido amigo, quédese acá, le seguiremos trayendo historias inspiradoras como la de Carlos Luna, historias de nuestra comunidad que han impactado y que siguen impactando los Estados Unidos. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, X y más. Sabor a Freedom, un podcast de la Iniciativa Libre.